Bueno, ¿se acuerdan? Estábamos trabajando los índices de comercio exterior y vimos ya el índice en la relación de términos de intercambio y eso lo simbolizamos con el IRI, ¿no? El índice en la relación de términos de intercambio. Simplemente es en términos de matemáticos, es un cociente del índice de precios de exportaciones entre el índice de precios de importación. O básicamente lo que nos está queriendo decir una interpretación económica del IRI es que en qué proporción habrá aumentado o disminuido las exportaciones, ¿no? En cuánto tendrían que aumentar las exportaciones, si quieren, para financiar el mismo volumen de importaciones que se hacía en el año base, ¿no? Eso está aquí en esta preguntita que se está haciendo. Entonces, ¿cuánto tendremos que aumentar o disminuir nuestras exportaciones para financiar el mismo volumen de importaciones que lo hacíamos en el año base? Y entonces el IRI en términos matemáticos no es más que esta ecuacioncita, ¿no? El IRI es igual al índice de precios de exportación dividido entre el índice de precios de importación multiplicado por 100. Por tanto, el IRI tiene tres interpretaciones, les decía. Si el IRI es mayor que 1, si los índices de precios, si los precios de exportación son mayores que los precios de importación, tenemos nosotros una situación favorable. En cambio, si el IRI es igual a 1, es decir, el numerador y el denominador son iguales, entonces si los precios son iguales, tanto de exportaciones como de importaciones, nuestra situación es indiferente, ¿no? Nos es indiferente que los precios de exportación e importación eh, sean iguales porque finalmente no estamos afectados, ¿no? Y finalmente el IRI, cuando es menor que 1, eso quiere decir que los precios de exportación son menores que los precios de importación. Eso significa que estamos en una situación desfavorable, ¿no? Porque aquí, cuando los precios de exportación son menores que los precios de importación, lógicamente tenemos que pensar un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Bien, ¿qué relación hay entre el producto e ingreso bruto? Entonces decimos, cuando estos valores se consideran valores constantes, ambas magnitudes no coinciden, ¿no? Cuando los trabajamos de manera constante. El producto real es una medida de valor de bienes y servicios debido al esfuerzo productivo interno. En cambio, el ingreso real está relacionado además con el intercambio con el exterior, puesto que parte de la producción de un país se exporta y parte de los insumos y bienes deben adquirirse del exterior o importarse, ¿no? Por consiguiente, estas transacciones con el exterior afectan por la relación de precios de intercambio. La disponibilidad de bienes y servicios que satisfacen la demanda de la población, o sea, lógicamente el IRI va a afectar, ¿no? En el ingreso real. A medida que se deteriora la relación de precios de intercambio, hay una transferencia al exterior de una parte del esfuerzo productivo interno. En valores constantes, entre ambos conceptos, recibe el hombre de efecto en la relación de precios de intercambio. Es decir, aquí que estamos queriendo indicar, por este efecto, por el IRI, si estamos nosotros, por ejemplo, en una situación favorable o desfavorable, entonces esa situación favorable o desfavorable lo vamos a medir con este indicador, con este estadígrafo que se llama el EFI, es el efecto en la relación de precios de intercambio. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener nosotros una relación eh, comercial con los países del exterior, entonces esta relación de precios de intercambio siempre nos va a ir afectando de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Entonces, cuando nos afecta de manera, por ejemplo, de manera negativa, ¿qué pasa con nuestro país? Lo que estamos haciendo es quitar una parte de nuestro esfuerzo productivo, o sea, quitar una parte de nuestra producción para mandarlo al exterior, ¿no? Para mandarlo al exterior de manera gratuita, es decir, solamente por el efecto de precios.
no solamente por el efecto de precios. Entonces, para medir ese tema, para medir ese problema, cuánto estamos mandando al exterior nuestro esfuerzo productivo de manera gratuita, o para también calcular cuánto estamos recibiendo del exterior de manera gratuita su esfuerzo productivo, nosotros tenemos este indicador que se llama el EFI, ¿no? Ahora, ¿qué significa EFI? Significa que es capaz de agregar o quitar bienes y servicios al sistema, o sea, a nuestra economía. Por tanto, el ingreso bruto, el ingreso interno bruto, ha de ser igual a que al producto bruto o al producto interno bruto más menos el efecto en la relación de precios de intercambio, el EFI. O sea, en términos de ecuaciones, este es, esta es la formulita. El ingreso interno bruto real, ¿no? Porque todo es en términos reales, ¿no? Es igual al Producto Interno Bruto real más o menos el efecto en la relación de precios de intercambio o el efecto en la relación de precios de intercambio. Ahora, ¿dónde dice el EFI? El EFI, ¿qué es el EFI? Bueno, primero hemos dicho que significa el EFI que es capaz de quitar, ¿no? O agregar bienes a nuestra economía. El EFI, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, EFI es el poder de compra de las exportaciones, ¿no? Menos el quantum de exportaciones. O sea, ¿cómo vamos a calcular el EFI? Es el poder de las exportaciones, el poder de compra de las exportaciones menos el cuánto. Es decir, cuánto nosotros podemos exportar y a esto le vamos a reducir lógicamente las exportaciones reales, ¿no? Además, el PEX dice es el quantum de exportaciones por el índice en la relación de precios de intercambio. O sea, el PEX también lo podemos medir por el quantum multiplicado por el IRI. O sea, este PEX, este poder de compra de las exportaciones, simplemente es el quantum multiplicado por el IRI. Y el IRI, ya sabemos que el IRI es un cociente entre el índice de precios de exportación y el índice de precios de importación. Por tanto, el quantum, simplemente, como este es un valor real, ¿para qué cosa en realidad estamos convirtiendo en un valor real? Las exportaciones, ¿no? Si las exportaciones nosotros dividimos entre un índice de precios de exportación, vamos a tener el quantum. Ahora, miren, si nosotros en este PEX, que es quantum por IRI, reemplazamos, entonces miren, este quantum es exportación sobre el índice de precios de exportación multiplicado por el IRI. Pero el IRI es igual al índice de precios de exportación sobre el índice de precios de importación. Entonces, el PEX, aquí se pueden simplificar estos dos valores, ¿no? A ver. Aquí yo puedo simplificar este valor. Y puedo simplificar con este, ¿no? Listo. Entonces, al simplificar estos índices de precios, ¿qué me va a quedar? Las exportaciones divididas entre el índice de precios de importación, es decir, el PEX también, el poder de compra de las exportaciones. ¿Qué quiere decir poder de compra? ¿Cuánto yo puedo comprar realmente con las exportaciones que estoy haciendo? Es decir, el PEX es un valor real, ¿no? ¿Cuánto en realidad yo estoy exportando para poder financiar un determinado volumen de importaciones, ¿no? O sea, si no exporto, no voy a poder comprar bienes del exterior, ¿no? Pero yo no puedo comprar bienes del exterior con un valor nominal, siempre con un valor real. Por eso es que estamos trabajando aquí en términos reales. El quantum es un valor real. ¿Y cómo obtengo el quantum? Dividiendo las exportaciones entre el índice de precios de exportación. ¿Y qué es el IRI? Ya sabemos, es la división del índice de precios de exportación sobre el índice de precios de importación. Por tanto, si el PEX es igual al quantum de exportaciones multiplicado por el IRI, también el PEX, el poder de compra de las exportaciones, puedo yo expresarlo
como una relación que hay entre las exportaciones y el índice de precios de importación. Ahora, quantum, Q sub X, significa que ya está deflactado, o sea, si ya está deflactado es un valor real y tiene una interpretación física. Lógicamente, si estamos hablando de exportaciones, básicamente es una interpretación física. O sea, esto es el valor de las exportaciones a precios constantes, ¿no? El quantum, valor de las exportaciones a precios constantes. Eso es lo que hemos hecho aquí, ¿no? El quantum no es más que las exportaciones nominales entre el índice de precios de exportación. Ahora, dado que el producto del quantum de exportación, si el índice de precios de exportación es equivalente al valor cociente de las exportaciones, el poder de compra también puede definirse de esta manera, ¿no? O sea, lo que se ha hecho aquí, todo esto se está interpretando. Por tanto, el poder de compra de las exportaciones es el valor de las exportaciones entre el índice de precios de importación. O sea, el PEX, exportación sobre el índice de precios de importación. O sea, esto se ha vuelto a repetir aquí, ¿no? Listo. Por otra parte, el quantum de exportaciones, es el valor de las exportaciones a precios constantes. También se acuerdan cuando hemos estado trabajando en la interpretación del valor real, decíamos el quantum de exportaciones no es más que toda la producción que hacemos ahora y lo valoramos a precios del año base, ¿no ve? Eso también significa quantum, que todo lo que producimos ahora lo valoramos a precios del año base. Y lógicamente, si van a haber diferentes productos, entonces sumamos todos esos bienes en términos de cantidades multiplicados por sus precios, pero del año base. Ahora, el quantum, ¿cómo nosotros podemos encontrar el quantum de las exportaciones? Simplemente es el valor cociente de las exportaciones entre el índice de precios de exportación. Hemos vuelto a repetir otra vez esto, ¿no? El quantum de las exportaciones no es más que la exportación nominal entre el índice de precios de exportación. Eso es lo que estamos indicando aquí. Ahora, si nosotros trabajamos el EFI decíamos es el quantum multiplicado por el IRI y menos el quantum de exportaciones. Entonces, reemplazando aquí, bueno, básicamente el EFI hemos definido de esta manera, ¿no? El EFI, esto es el PEX menos el quantum de exportación. Entonces, si nosotros reemplazamos ahí, el PEX es quantum por IRI, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos ido trabajando. ¿Dónde está el PEX? Aquí está, el PEX es el quantum multiplicado por el IRI. Y menos el quantum, dice. Entonces, menos el quantum. O sea, lo que estamos haciendo es emplazar nomás en el EFI el PEX y el quantum. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, tenemos el quantum como factor común. Factorizamos, entonces aquí nos va a quedar IRI menos U. Entonces, ¿cómo vamos a medir este efecto en la relación de precios de intercambio? Es decir, ¿cuánto de nuestra producción lo mandamos gratuitamente al exterior y cuánto nosotros recibimos gratuitamente bienes del exterior de manera gratuita? Entonces, fíjense, eso está en función de la relación de precios de intercambio y esta es la clave, ¿no? Si el IRI fuera mayor que 1, entonces vamos a tener, si es mayor que 1, aquí vamos a tener un valor positivo. Lo multiplicamos por el quantum. Eso quiere decir que vamos a recibir una cierta cantidad de bienes del exterior de manera gratuita. ¿Por qué? Porque el IRI es mayor que 1. Si el IRI fuera menor que 1, entonces aquí voy a tener un valor negativo. Y si voy a tener un valor negativo, entonces multiplicado por el quantum, quiere decir que una parte de nuestras exportaciones se van a ir de manera gratuita al exterior, ¿no? Ahorita vamos a dar un ejemplo ahorita, para que ustedes entiendan bien esto. Ahora, en una economía, dependiendo
Bueno, el EFI, dependiendo de esta situación, entonces puede interpretarse de tres formas, ¿no? Si el EFI es mayor que cero, entonces se tiene que el ingreso interno bruto va a ser mayor que el Producto Interno Bruto real. Si el EFI es igual a cero, el ingreso interno bruto y el Producto Interno Bruto van a ser iguales. Si el EFI es menor que cero, entonces el ingreso interno bruto real va a ser menor que el Producto Interno Bruto real, ¿no? Ahora, para eso tenemos este primer ejemplo, pero yo quiero explicar un poco lo que es el EFI, ¿no? El EFI, para que ustedes me entiendan un poquito. A ver, voy a utilizar el pizarrón y vamos a hacer el siguiente análisis. A ver, vamos a suponer, a ver, vamos a trabajar con algunos supuestos, ¿no? Para, a ver, vamos a suponer que, a ver, hablemos nosotros como rureños exportamos, ¿no? Minerales hacia el exterior y lo que exportamos fundamentalmente es estaño, ¿no? El estaño. Entonces, si nosotros exportamos estaño, yo voy a hacer el siguiente análisis. Por ejemplo, para el año 2019, la libra fina de estaño, la libra fina estaba en 8.41. Para el año 2020, la libra fina de estaño bajó a 7.90. 7.90. O sea, estamos hablando de dólares, ¿no? En dólares. Ahora voy a hacer la siguiente suposición. Si suponemos que nosotros producimos 1.000.000 de libras finas, o sea, la producción es de 1.000.000 de libras finas. No, vamos a pensar que esto es en un año. Entonces, ¿cuánto de ingresos tenemos nosotros como país si exportamos bueno, si exportamos el estaño? Entonces, nosotros vamos a tener, para saber cuál es el valor de nuestras exportaciones, ¿no es cierto? O en este caso, ¿cuánto vamos a exportar nosotros al país? Eso está en función de precio multiplicado por cantidad, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros multiplicamos esto, el precio para el año 2019, el precio era 8.41, ¿no? Y esto lo multiplico por la cantidad que es 1.000.000. Entonces aquí, ¿cuánto es el valor de las exportaciones? ¿A cuánto estoy llegando? ¿Cuáles serían mis exportaciones? Entonces multiplico 1.000.000 por 8.41 y va a ser 8.410.000, $8.410.000. Bueno, a ver, no, que no sea al año, que esto sea mes, muy poquitito sería para el año, ¿no? En un mes, digamos. Aunque estamos trabajando aquí años, ¿no? Bueno, mejor trabajaremos años nomás para... Ya, entonces el año 2019, si nosotros producimos 1.000.000 de libras finas,
y a un precio de 8.41, miren, recibimos 8 millones de dólares, 410.000, ¿no? ¿Cuál sería el valor para el año 20? El precio ha disminuido, está en 7.90. Nosotros estamos produciendo un millón de libras finas. Si nosotros multiplicamos aquí, si multiplicamos, aquí vamos a tener 7.900.000, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Claro, como los precios han bajado, los precios de exportación han bajado, ahora tenemos como ingresos el año 2020 7 millones nomás ya, ¿no? Entonces, aquí viene una pregunta, ¿no? Yo les digo, ¿qué tendríamos que hacer para seguir recibiendo los 8.410.000? ¿Qué tendríamos que hacer para seguir recibiendo estos 8.410.000 y no los 7.900.000? ¿Qué tendríamos que hacer para seguir recibiendo estos 8.410.000 dólares? Fíjense, el año 2019 estábamos recibiendo 8 millones y el año 2020 baja a 7.900.000. Ahora la pregunta es, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como país para seguir recibiendo estos 8.410.000 y no los 7.900.000? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo es, chicos? Aumentar nuestras exportaciones, licenciado. Aumentar nuestras exportaciones. Es aumentar básicamente nuestra producción, pues, ¿no? Aumentar nuestra producción. Entonces, si a 7.90 está, ya no voy a, si yo quiero seguir recibiendo los 8.410.000, entonces yo tengo que aumentar mi producción, digamos a 1.000.000, a ver, 8.410.000 entre 7.90, ¿cuánto saldría? A ver, dividan 8.410.000 entre 7.90. A ver, tendríamos 8.410.000. Si yo esto lo divido entre 7.9, el resultado es, miren, ahora yo, para recibir la misma cantidad que en el año 2019, a 7.90, yo tendría que producir 1.064.556, no, 557 sería libras finas. Y esto me va a dar los 8.410.000. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Para recibir la misma cantidad que el año 2009, la misma cantidad de dinero que el año base, miren cuánto ahora tengo que producir. Ya no voy a producir 1.000.000 nomás. Voy a producir 1.064.557 libras. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy produciendo ahora, estoy aumentando mi producción en 64.557 libras finas que se van a ir de manera gratuita, ¿no ve? Hacia el exterior, de manera gratuita se va a ir. ¿Por qué? Por simplemente el efecto de precios, ¿no ve? Como los precios han bajado, entonces miren, para seguir recibiendo los 8.400.000, o sea, para seguir recibiendo el mismo valor que en el año base o en el año anterior, yo tengo que aumentar mi producción en 64.500 libras, ¿no? Y voy a recibir lo mismo, no se está lo único que se está aumentando aquí es la producción, pero no lo que estoy recibiendo del exterior. Entonces, estas 64.557 libras finas, estas libras finas, se están yendo de manera gratuita al exterior, simplemente por el efecto de precios de intercambio, ¿no? Por ese efecto que hay.
Aquí los precios de exportación han disminuido, ¿no? De un año, del año 19 al año 20, y por tanto la cantidad de dinero que estaríamos recibiendo es menos. Pero como yo quiero recibir los 8 millones de antes, entonces tengo que producir más. Y si produzco más, toda esta producción que estoy aumentando, miren, se está yendo de manera gratuita al exterior. Y por este esfuerzo productivo que estamos haciendo, en realidad no estamos recibiendo nada, seguimos recibiendo lo mismo que el año base, digamos, ¿no? O que el año anterior. Entonces, eso es lo que nos mide el EFI, el efecto en la relación de precios de intercambio, el EFI, ¿no? Esto es lo que nos mide el EFI. El EFI, hemos dicho, es el quantum de exportaciones multiplicado por el IRI menos 1, ¿no ve? Entonces, lo que tenemos que ir viendo es básicamente el IRI, ¿no? Este IRI, ¿cuál es esta relación? Si es mayor que 1, es favorable para nosotros. Si es menor que 1, es desfavorable. Claro, si es positivo esto, entonces nuestros precios de exportación van a ser mayores que nuestros precios de importación. Entonces aquí, más bien nosotros vamos a recibir el esfuerzo productivo de los extranjeros de manera gratuita, siempre que el IRI sea mayor que 1. Y si el IRI es menor que 1, entonces nosotros vamos a mandar al exterior nuestra producción de manera gratuita, o sea, nuestro esfuerzo productivo lo vamos a mandar al exterior por este efecto de precios, nada más. Entonces, eso es lo que mide el EFI, ¿no? El EFI, el efecto en la relación de precios de intercambio, que se mide utilizando el quantum de exportaciones multiplicado por el IRI menos 1. Este es aquí está la clave, ¿no es cierto? Entonces, el índice en la relación de precios de intercambio es muy importante. Eso es lo que les quiero explicar para que ustedes entiendan que el EFI mide qué cosa está midiendo. ¿Cuánto de nuestra exportación o de nuestra producción se va gratuitamente al exterior solamente por el efecto de precios de intercambio? O sea, ¿cuánto? En este caso, por el precio, miren, de 8 ha bajado a 7, de 8.40 ha bajado a 7.90. Entonces, miren, si yo quiero seguir recibiendo el mismo volumen de dinero que en el año base, digamos, que el año 2019, miren, estoy aumentando mi producción en 64.000 libras más, pero miren, he aumentado mi producción y sigo recibiendo lo mismo, no ha cambiado. Entonces, estos 64.000 libras se están yendo del país de manera gratuita, es decir, el esfuerzo productivo nacional se está enviando hacia el exterior de manera gratuita por el efecto de precios. ¿Y qué cosa mide este efecto de precios? El IRI, ¿no? El índice en la relación de precios de intercambio. Entonces, esto es lo que tenemos y básicamente eso es lo que vamos midiendo con el EFI, ¿no? Ahora, el EFI, como hemos dicho, el EFI es el quantum de exportación multiplicado por el IRI menos 1, o sea, este IRI es la clave, ¿no es cierto? Entonces, hemos dicho que hay tres interpretaciones. El ingreso interno bruto va a ser mayor que el Producto Interno Bruto. ¿De dónde sale eso? De aquí, ¿no? Cuando hemos dicho, cuando hemos ido viendo este concepto, ¿no? ¿Dónde está? Aquí en una economía cerrada, el ingreso interno bruto real y el Producto Interno Bruto real son iguales. Pero en una economía abierta ya estos dos conceptos no son los mismos. Entonces, el ingreso interno bruto real está en función de todo lo que producimos internamente, más y menos el efecto en la relación de precios de intercambio. Entonces, esto hay que medir. Ahora, si este EFI sería positivo, entonces el ingreso interno bruto es mayor que el PIB, ¿no ve? Si fuera positivo, digamos esto es 1.000 y este EFI es 100, 1.100, entonces el ingreso interno bruto tendría que ser 1.100, ¿no? Ahora, el ingreso interno bruto va a ser
menor que, o sea, en este caso el ingreso interno bruto va a ser mayor que esto, que el PIB, pues, ¿no ve? El ingreso interno bruto es 1.100 y aquí el PIB era 1.000 y el EFI 100, entonces miren, el ingreso interno bruto es mayor que el PIB. Ahora, si el PIB fuera 1.000, ¿no ve? Y el ingreso interno bruto fuera 900, entonces miren, el PIB es mayor que el ingreso interno bruto, pero entonces le tendría que restar al PIB el 100 para que sea 900 igual a 900. En ese caso, el ingreso interno bruto va a ser menor que el Producto Interno Bruto. Entonces, esas tres situaciones se dan aquí, ¿no? El EFI si es mayor que, si es mayor que 0, pues no es mayor que 1. Si el EFI es 0 y si el EFI es menor que 0. Claro, el EFI puede ser 0, ¿no? Si el IRI es en precios de exportación y en precios de importación es 1, 1 menos 1, 0, 0 por el quantum, 0, entonces aquí va a ser 0. Si es mayor que 1, entonces, miren, si el IRI es mayor que 1, vamos a tener un valor aquí, multiplicado por el quantum, el EFI entonces va a ser mayor que 0. Y si el IRI fuera menor que 1, entonces esto se va a volver negativo, multiplicado por el quantum, entonces el EFI va a ser menor que 0. Ahora miren, para esto tenemos un problemita, un ejemplito. Es calcular el ingreso interno bruto real, el poder de compra de las exportaciones y el EFI para cada año e interpretar, dice. ¿Qué datos nos están dando aquí? El Producto Interno. Ahorita va a terminar, chicos, se van a volver a conectar ya. Apenas hay 21 alumnos aquí. Entonces tenemos el Producto Interno Bruto real. Aquí estito van a arreglarlo ya. No puedo. Entonces, miren, la base es el deflactor implícito, tenemos la base 2013, ¿no? Por eso tenemos 100, 115 y 140. El índice de precios de exportación es 100, 110, 110, se mantiene. El índice de precios de importación 100 sube a 120, 130. El valor cociente de las exportaciones 200, 240 y 280. Ahora, luego, ya calculando el Producto Interno Bruto, miren cuáles serían los indicadores entonces, ¿no? Si nosotros trabajamos el PIB real es el PIB nominal entre el deflactor implícito. Para el año 2013, 1000 dividimos entre 100 multiplicado por 100 va a ser 1000. En el año base, el PIB nominal y el PIB real son exactamente iguales, ¿no ve? Ahí está. Es el PIB nominal 1000, el PIB real ya es esto, aquí tenemos 1000. Por tanto, el PIB nominal y el PIB real en el año base siempre van a ser iguales. Luego, si ustedes se fijan, el PIB real para el año 2014 va a ser 1.200, es el PIB nominal, 1.200, dividido entre el deflactor implícito. Para el deflactor implícito es 115, dividido entre 115, ¿dónde está? Aquí estamos, ¿no? 1.200 entre 115 por 100, y esto nos da 1043,48. Eso quiere decir que el Producto Interno Bruto en términos reales de 1.200 en términos, que era en términos nominales, se convierte en 1.043 en términos reales. Y lo mismo va a pasar el Producto Interno Bruto para el año 2015, que era 1.500, para el mismo año el PIB real
es de 1071. ¿Cómo se ha hecho el cálculo? Entonces aquí tenemos el PIB para el 2015, es el PIB nominal entre el deflactor implícito por 100. O sea, 1500 entre 140 por 100, ¿no? O sea, aquí tenemos 1500, el deflactor implícito es 140, 1500 entre 140 por 100. Eso es lo que se ha hecho aquí, 1500 entre 140 por 100 y nos da 1071,43. Entonces hemos ido calculando ya el Producto Interno Bruto, porque eso nos dicen calcular, ¿no? El ingreso interno bruto real. Para encontrar el ingreso interno bruto real, primero tengo que calcular el PIB real. Ahora, el IRI. El IRI no es más que la división del índice de precios de exportación y el índice de precios de importación. 100 entre 100, 1. 115 entre 110 es 0, estamos mal, es 110 entre 120, 0,92. Y luego tenemos 110 entre 130 es 0,85. El quantum de exportación, ¿no? O sea, el IRI ahí está, ¿no ve? 100 entre 100, 1. 110 entre 120, 0,92. 110 entre 130, 0,85. Ahora, el quantum es exportación sobre el índice de precios de exportación. Para el año 2013, 200 entre 100% es 200. O sea, en el año base todo se va a repetir, ¿no? Todo se repite. Porque en el año base no va a haber cambios. Entonces, el quantum, miren, el quantum son las exportaciones reales, ¿no? En cambio, aquí las exportaciones son 200. Y aquí la exportación real, 200 también. Ahora, para el año 2014, las exportaciones reales son 240. Pero nominal es 240. La exportación real, 218. Para el año 2015, la exportación nominal 280, pero la exportación real 254. ¿Cómo hemos hecho esto? Hemos dividido la exportación sobre su índice de precios de exportación y nos da 200, 218 y 254, que es esto, ¿no? 200, 218 y 254. El PEX, ¿qué es el PEX? ¿Se acuerdan? Es el quantum de exportaciones multiplicado por el IRI. O sea, el poder de compra de las exportaciones en términos reales, ¿no ve? Entonces tenemos 200 multiplicado por 1, que es el IRI, nos da 200. Para el siguiente año, tenemos 218 por 0,92, nos va a dar también 200. Y para el siguiente año, 254 multiplicado por el IRI 0,85 nos da 215. ¿Y eso dónde está? El PEX está aquí, ¿no? 200, 200 y 215, se repite. Ahora el EFI. El EFI es el quantum por el IRI menos 1. Para el año 2013 tenemos 200 y vamos a tener el IRI era 1, 1 menos 1, 0. Y 0 por 200, 0. Tenemos 0. Ese es el EFI para el año 2013, 0. ¿No? Ahora, el EFI para el año 2014. El quantum era 2018. El IRI nos da 0,92. ¿No ve? Porque los precios de exportación son menores que los precios de importación. Entonces, al estar 0,92 menos 1, nos da un valor negativo. Multiplicado por los 218 nos va 18,18. Y eso está aquí, ¿no? Menos 18. Esto quiere decir que estamos sacando fuera de nuestro país, ¿no? El esfuerzo productivo de nuestro país lo estamos enviando al exterior gratuitamente por 18,18, digamos en millones de dólares, entonces 18 millones están saliendo afuera del país de manera gratuita. Y finalmente tenemos el EFI para el año 2015 y esto es, miren como el IRI es más pequeño todavía, 0,85 menos 1 nos da un valor negativo, por los 254 nos da 39. Miren, para el año 2015 estamos enviando al exterior, ¿no? Bienes por 39,16 millones de dólares de manera gratuita, solamente por el efecto de precios. O sea, esto estamos perdiendo, ¿no ve? Por el efecto de precios. Esto es una pérdida para el país. Esto también es una pérdida para el país, ¿no? Porque
como los precios de exportación, aquí vemos, ¿no? Los precios de exportación son menores que los precios de importación, entonces estamos en una situación desfavorable, ¿no? Y al estar en una situación desfavorable, lógicamente, el esfuerzo productivo de nuestro país tiene que ser mayor, porque miren, gratuitamente estamos mandando al exterior bienes por 18 millones y aquí bienes por 39 millones estamos mandando. Ahora, el ingreso interno bruto real, miren, el PIB para el año 2013 era 1000. El EFI es 0, entonces tenemos 1000. Ahora, para el año 2014, el PIB era 1043. El EFI es 18. Entonces, miren, de nuestro PIB lo estamos enviando al exterior 18, por tanto, nuestro ingreso interno bruto real es de 1025, nada más. Y el ingreso interno bruto para el 2015, miren, el PIB era 1071, el EFI 39, y haciendo la diferencia tenemos 1032. Ahora, fíjense que el ingreso interno bruto de nuestro país va aumentando, pero muy poquito, ¿no? De 1000 sube a 1025 y de 1025 sube a 1032, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que el ingreso interno bruto crece, ¿no? En términos reales crece, pero las tasas de crecimiento son muy pequeñas. En cambio, en términos nominales, el ingreso interno bruto real crece lógicamente mucho más, ¿no? Entonces, de esta manera vamos calculando estos indicadores de comercio internacional. Ahora, viene este otro concepto. ¿Cuál es la capacidad para importar? Ahora, nosotros, por ejemplo, nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Cuánto yo puedo importar? ¿Cuánto de bienes puedo importar del país? Entonces, uno si se pone a pensar, yo puedo importar en función de cuánto exporto, pues, ¿no ve? Si yo exporto 1000 millones de dólares, entonces yo puedo importar 1000 millones de dólares, ¿no es cierto? Eso dice aquí, ¿no? Se sabe que una parte del flujo de bienes y servicios son provenientes del exterior. Tiene como contrapartida el poder de compra de las exportaciones, el PEX, ¿no? O sea, ¿cuánto es mi poder de compra de las exportaciones? Pero no se ha dicho que otro mecanismo de apropiación del producto del resto del mundo está constituido por variables financieras de política económica exterior. Es decir, al poder de compra de las exportaciones, tenemos que tomar otras variables financieras de política económica exterior. ¿Cuáles son esas otras variables? Ustedes saben que el país va contrayendo créditos, pero podemos recibir créditos así como podemos dar créditos, y a eso se llama movimiento neto de créditos. ¿Se acuerdan del neto, no? Es lo que recibimos menos lo que enviamos. ¿Cuánto de crédito hemos enviado? ¿Cuánto hemos recibido? La diferencia de los dos se llama neto. Entonces tenemos movimiento neto de créditos, que lo simbolizamos con Z, movimiento neto de capitales, que lo simbolizamos con L, y el movimiento neto de utilidades y otros, ¿no? Que lo simbolizamos con U. Y para ajustar todo esto, trabajamos las divisas que se encuentran precisamente en las reservas monetarias internacionales que se tiene en un país, ¿no? O sea, las reservas monetarias internacionales que están generalmente en los bancos centrales de cada país, ¿no? Entonces, las divisas pueden aumentar o pueden disminuir, ¿no? Y estas divisas, ¿dónde las vamos a encontrar? Básicamente en el Banco Central de cada país, dentro de su cuentita que se llama reservas internacionales netas, ¿no? O reservas monetarias internacionales. Entonces, la capacidad de pago al exterior, ¿no? ¿Cuánto yo puedo pagar al exterior? Primero está en función del poder de compra. Y el poder de compra, ¿se acuerdan? Hemos dicho, es el cuánto multiplicado por el IRI, ¿no? El cuánto multiplicado por el IRI. Entonces, miren, ¿y cuál va a ser esta es la capacidad de pagos al exterior? ¿Cuánto puedo pagar al exterior? Está en función de lo que voy a exportar, ¿no? En términos reales, tiene que estar afectado por el IRI. Ahora, ¿cuál es la capacidad para importar? Entonces, la capacidad para importar es lo que exportamos, el PEX,
más estas variables financieras de comercio internacional. ¿No ve? Esta es la entrada de créditos, de capitales, de utilidades. Entonces, miren, vamos a ir trabajando de esta manera, donde esto está mal porque aquí falta algo, ¿no? Siempre revisando un poco, hay algunos errores que hay que ir corrigiendo, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, esto está incompleto, ¿no? Esto es salida de créditos, salida de capitales y salida de utilidades. Pero ¿dónde está eso aquí? No está, ¿no? No está. Deberíamos tener aquí más o menos una, digamos esto, aquí por ejemplo, aquí deberíamos poner entrada, digamos, esto es entrada, y aquí debería poner menos, o menos, y abro paréntesis, entonces todo esto tendría que copiar. No, no voy a poder. Bueno, aquí tendría, si esto es entradas, esto va a ser salidas, ¿no? Salida, salida y esto también es salida. Entonces, si tenemos entrada de créditos, entrada de capitales, entrada de utilidades, le tenemos que restar la salida de créditos, salida de capitales y salida de créditos, donde no son compromisos de capital, crédito y utilidad, son compromisos y los son, digamos, las entradas que tenemos de capital, crédito y utilidad. A ver si voy a poder copiar. Entonces, donde la L, E, L, Z, E, U, E son las entradas de capital, crédito y utilidad. Y en cambio, LS, estas con S son los compromisos o salidas de capital, crédito y utilidad. Ahora, aquí, si nosotros hacemos la diferencia, si nosotros restamos las entradas de créditos, ¿no? Y las salidas de crédito, vamos a tener los créditos netos, ¿no? Y eso es L. O sea, la diferencia de LE menos LS es L directamente, ¿no? Creo que tenemos, está aquí, ¿no? L es o sea, la entrada de capitales, ¿no? Es los capitales que entran menos los capitales que salen. De créditos, los que entran como créditos menos los créditos que salen. Y las utilidades netas
o sí, las utilidades netas son las utilidades que entran menos las utilidades que salen. Donde L, ahí está, ¿no? Representan las entradas de capital créditos y L representan las salidas de capital créditos y todo eso, ¿no? Entonces, si en vez de escribir todo esto, nosotros podemos escribir entonces la capacidad para importar es el PEX, pero el PEX es el Quantum de exportaciones por el IRI, más las entradas netas de créditos, capitales y utilidades. Ahora, esta es la capacidad para importar, o sea, ¿cómo vamos a calcular nuestra capacidad para importar? Todo lo que nosotros podemos exportar, es decir, cuánto exportamos más estas entradas netas de estas variables financieras que son de créditos, capitales y utilidades. ¿Cuánto de entrada tenemos aquí? Una vez que tenemos eso, entonces estamos calculando nuestra capacidad para importar. Pero esta capacidad para importar lo tenemos que comparar con nuestras importaciones, pues si mi capacidad para importar es 1.000 millones de dólares, entonces yo tendría que importar 1.000 millones nomás. Pero a veces, si tenemos 1.000 millones como capacidad, no siempre importamos los 1.000, digamos, importo menos. O en algunos casos, si yo tenía mi capacidad para importar de 1.000 millones, mis importaciones han llegado a 1.200, digamos, me he pasado. Y entonces, ¿de dónde voy a sacar dinero? ¿De dónde voy a sacar dinero? Entonces, el factor de ajuste son estas divisas. ¿Y estas divisas dónde están? Se encuentran en las reservas monetarias internacionales o en las reservas internacionales netas, se llaman, ¿no ve? Que están en el Banco Central. Entonces, si mi capacidad para importar es igual a las importaciones, entonces para prevenir cualquier desajuste aquí, siempre le vamos a sumar o restar las divisas. El símbolo más menos de las divisas significa aumento o disminución en el monto total de las reservas monetarias internacionales o el total de divisas del país para ajustar la diferencia ocurrida entre la capacidad para importar y las importaciones. Fíjense que la capacidad para importar es una cosa y otra cosa son las importaciones, ¿no? Mi capacidad es, digamos, de 1.000. ¿Y cuánto he importado? Por ahí he importado 1.200, entonces lógicamente aquí esta relación no es igual. Para que sea igual, entonces recurrimos a las divisas que están en las reservas internacionales del Banco Central, ¿no? Entonces, miren, yo puedo escribir esto, que las importaciones son igual también a la capacidad para importar más menos las divisas. Y esto también tiene tres importaciones o interpretaciones. Miren, si la capacidad para importar es mayor que las importaciones, o sea, mi capacidad, digamos, es 1.000 y las importaciones es 900 nomás, porque la capacidad es mayor que las importaciones. 1.000 menos 900 queda 100, es mayor, ¿no ve? 100. Ese dinero, ¿qué hacemos? Ese dinero lo vamos a tener que vender al Banco Central o el Banco Central va a comprar esas divisas, ¿no? Por tanto, las divisas que vamos a tener en las reservas internacionales van a aumentar. Eso quiere decir que va a haber un incremento de divisas en las reservas internacionales. Por tanto, el Banco Central va a comprar esas divisas que sobran aquí, porque no se han utilizado todos. De 1.000 se ha utilizado 900 y los 100 que ha quedado, ¿qué va a hacer? El Banco Central se lo compra. Y si el Banco Central compra las divisas, eso quiere decir que va a haber inmediatamente un incremento de divisas en las reservas internacionales. Ahora, si la capacidad para importar es igual a las importaciones, las divisas que quedan en el Banco Central van a seguir constantes, no van a cambiar. Pero si la capacidad para importar es menor que las importaciones, si la capacidad, digamos, era 900, pero hemos importado 1.000, ¿de dónde vamos a sacar 100? Porque mi capacidad era 900 nomás. Entonces, miren, vamos a tener que acudir al Banco Central. El Banco Central nos va a vender, el Banco Central tiene la obligación de vender las divisas, y si el Banco Central va a vender divisas, eso quiere decir que hay una salida de divisas del Banco Central, por tanto va a haber una disminución de las reservas internacionales netas en el Banco Central, ¿no? Entonces,
esta es la interpretación que hacemos para cuando nosotros queremos trabajar nuestra capacidad para importar relacionada con las importaciones. Cuando no son iguales, miren, lo que queremos es que haya siempre una igualdad, ¿no? Un equilibrio. Para que haya un equilibrio, entonces nuestro factor de ajuste son las divisas que están en el Banco Central de Bolivia, ¿no? Estas divisas. Y estas divisas pueden aumentar o pueden disminuir dependiendo de cómo se dé esta relación, ¿no es cierto? Si la capacidad para importar es mayor que las importaciones, hay entonces un incremento de divisas en el Banco Central. Nuestras reservas internacionales van a aumentar. Si la capacidad para importar es menor que las importaciones, va a haber una disminución de nuestras divisas en el Banco Central. Nuestras reservas internacionales disminuyen, ¿no? Entonces, miren, aquí nos dan un ejercicio, nos dicen, con la siguiente información calcule la capacidad para importar para cada año e interprete el resultado. Y esta es la información. Nos dicen el 2014, 2015 y 2016. La existencia de divisas, o sea, estas son las divisas que están en el Banco Central, 1.740 y 1.080. Las exportaciones para el año 2014-15 son 800, 850, 900. Las importaciones, miren, 1.750, 1.449 y 1.908. Las entradas de capital, 30, 30, salidas, 0, 10. Los pagos netos al exterior por créditos y utilidades, 50, 60 y 10. Los índices de precios de exportación y de importación, miren, el año 2014 es la base, 100, luego sube a 110, 115 y 115, 110. Entonces, calculamos la capacidad para importar, ¿no? ¿A qué es igual la capacidad para importar? Este es el PEX, ¿no? El PEX más la entrada y salida de créditos, ¿no es cierto? La capacidad para importar para el año 2014, miren, el quantum es exportaciones nominales sobre el índice de precios de exportación multiplicado por ¿no? Como estamos trabajando en el año base, multiplicamos por 100 y dividimos por 100, aunque esto debería ser por 100 nomás, ¿no? Esto está de más. No, este es el índice, estamos trabajando aquí el IRI, ¿no? El quantum es 800 dividido entre el índice de precios de exportación, 100. El IRI, como estamos en el año base, es 100 sobre 100. Este 100 sobre 100 multiplicado por 100, ¿no? Y más las entradas de créditos capitales tenemos estos valores y la capacidad para importar es de 850. Esto es lo que podemos importar en el año 2014. Ahora, yo lo voy a comparar con mis importaciones. Las importaciones serán en el año base, en el año 2014. Miren, las importaciones serán 1.000, ¿no? A ver, ¿cuánto es las importaciones? Importaciones, 1.750 en el año 2014. Entonces tendríamos para el año 2014 la capacidad para importar sería 850. Más o menos las divisas que tendríamos, ¿cuánto de divisas tenemos en el año 2014? Existencia de divisas. Esto creo que no está bien. A ver, ¿cuánto tenemos aquí? Está bien, 850. La existencia de divisas es 1.000, ¿no? En total tendríamos 1.850, ¿no? O sea, la existencia de divisas tenemos 1.000. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, la capacidad para importar es menor que nuestras importaciones. O sea, 850 es menor que la capacidad para importar. A ver, la capacidad para importar es menor que las importaciones, ¿no? La capacidad para importar era de 850, ahí está, ¿no? Y las importaciones para este año las importaciones han llegado a 1.750.
Ahí está, ¿no? 850 es menor que 1750. Entonces, si restamos 1750 y 850, 900 es lo que nos falta. ¿Y de dónde vamos a sacar estos 900? Precisamente tenemos en las divisas. Teníamos 1000, ¿no? Si de estos 1000 utilizamos 900, nos va a quedar 100 nomás ya como existencia de divisas para el año 2014, ¿no? O sea, miren, la capacidad para importar es menor que nuestras importaciones. O sea, nuestra capacidad era de 850 y hemos importado 1750. Entonces, miren, nuestra capacidad para importar es menor que las importaciones en $900, ¿no? Si esto está dado en millones de dólares, serían 900 millones de dólares. Para el año 2015, hacemos las mismas operaciones y tenemos que la capacidad para importar para el año 2015 es 709. Entonces, la capacidad para importar es 709 y la existencia de divisas 740, tendríamos 1449. Y la capacidad, miren, tendríamos 709 menos, como es menor que 1449, entonces hacemos también las mismas operaciones y aquí vamos a tener un valor que es igual a ¿cuánto? No están aquí las operaciones, ¿no? Pero en realidad lo que estamos haciendo es comparar la capacidad para importar y las importaciones, ¿no? Y lógicamente tenemos que ajustar con nuestras divisas. Y para el 2016, miren, nuestras importaciones alcanzaban a 1908 y nuestra capacidad para importar era 828. Y lógicamente, miren, la capacidad para importar es mucho menor que las importaciones. En estos tres casos, en el año 2014, 15 y 16, nuestras importaciones son mayores que nuestra capacidad para importar. Por tanto, las reservas internacionales nets van a disminuir porque el Banco Central va a tener que vendernos divisas, ¿no? Entonces, de esta manera vamos trabajando este indicador que se llama la capacidad para importar. Bueno, hubiera sido interesante hacer esto en el pizarrón para que ustedes vean con más claridad cómo estamos haciendo. Lamentablemente no hay, no tenemos mucho espacio en el pizarrón para poder colocar esta información. Y lógicamente, bueno, estas operaciones no son difíciles de hacer, es álgebra nada más, ¿no? No hay cálculos superiores, sumas, restas, nada más aquí, y multiplicar. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos. Si hay alguna pregunta, díganmelo, por favor. Hasta aquí llegaríamos con el tema de números índices. Bien, parece que no hay ninguna pregunta. Entonces, la siguiente semana, el día lunes, vamos a entrar ya a ver nuestro último tema, que es la balanza de pagos. Con la balanza de pagos más terminamos el programa. Yo creo que la siguiente semana terminamos tanto la balanza de pagos, bueno, está todo el tema de balanza de pagos durante la semana y hay que ver nuestro calendario académico para ver los exámenes parciales ya, ¿no? El segundo examen parcial. eh, ya en el sistema anual, a partir de la siguiente semana ya se toman exámenes del tercer parcial, ¿no? Con ustedes creo que es en noviembre todavía, pero con seguridad vamos a terminar este tema más o menos hasta, a ver, la siguiente semana, quizá hasta una semana antes de este mes terminemos ya nuestro programa. Si terminamos así, vamos a tener un poco de tiempo quizá para ver algún repaso de los temas. Y si no hay esa posibilidad, directamente entramos al segundo examen parcial y después del segundo parcial entramos al examen final.
Entonces ya estamos terminando la gestión, chicos. El calendario académico está diseñado de esta manera y bueno, hay que cumplir con ese calendario académico. Entonces, importante es que ustedes tienen estos temas, ¿no? Tienen ustedes, o sea, lo único que tienen que hacer es agarrar el tema, leer un poco, hacer los ejercicios nuevamente y ver realmente bueno, de dónde han salido los resultados, ¿no? Entonces, este sistema de enseñanza del sistema virtual, lógicamente, no es el más aconsejable, ¿no? Otra cosa es pasar clases presenciales donde ustedes puedan explicar, yo les pueda preguntar. Además, en el pizarrón anotamos los ejercicios, etcétera, etcétera, y es fácil hacer el cálculo. Además, participan todos ustedes. Ahorita no sé si ustedes estarán participando, si me estarán escuchando. Yo sé que están conectados ahorita conmigo, están ahorita 21 personas están conectadas, pero ¿será que los 21 me están entendiendo o me están atendiendo? Posiblemente se han conectado y están haciendo otras cosas, ¿no? Ese es el gran problema, uno no puede controlar lo que está pasando. Entonces, eh, lamentablemente este es el problema de la enseñanza virtual. La enseñanza virtual tiene un alto componente que es del sacrificio individual, ¿no? O sea, yo les puedo dar un poquito de estas clases, no sé si me llegan a entender o no, porque les pido que me digan si han entendido o no, si tienen algunas preguntas, no me dicen nada. Eso quiere decir, a mí me da a entender dos cosas, ¿no? Que no me han entendido nada, esa es una posibilidad, y la otra posibilidad es que todo está perfecto, digamos, todo me han entendido. Y cuando todo han entendido, lógicamente no hay nada que preguntar, pues, ¿no? Y si no me han entendido nada, también no hay nada que preguntar. O sea, estamos en esos dos extremos. No sé en cuál estarán ustedes, pero la enseñanza virtual tiene un alto componente de sacrificio personal, ¿no? O sea, ahora lo que les toca a ustedes es tomar este tema, ¿no? Y todos los temas, estudiar, leer, ¿no? Y lógicamente para familiarizarse con el trabajo práctico, tienen que hacer estos ejercicios, volver a hacer, volver a calcular, todo tienen que volver a hacer, ¿no? Y si no trabajan de esa manera, con seguridad que su situación está muy, pero muy complicada, ¿no? Bueno, chicos, vamos a terminar aquí la clase y nos vemos el día lunes. El día lunes vamos a ya trabajar la balanza de pago. Está bien, licenciado.